Bien, ¿es así esto? Porque uno siente que cuando baja unos kilitos ya está. Dice, voy progresando en esto, en este camino de ponerme, digamos, en condiciones o a punto como uno quiere. Bueno, una cosa es hablar del peso, Ajá. que es la consulta que más me hacen en el consultorio, y otra cosa es hablar de composición corporal. Ajá. Acá tengo una réplica de medio kilo de grasa y una réplica de medio kilo de músculo para entender mejor esto. La composición corporal a nosotros nos permite saber cuánto de ese peso es músculo, cuánto es grasa, cuánto es hueso, cuánto es piel, cuánto es órganos y cuánto es agua. En cambio, el peso, o sea, subirse a la balanza, a nosotros solo nos arroja la sumatoria de toda esa composición Claro. corporal. La idea, que es lo que yo los quiero convencer a todos, es no guiarnos en el valor que nos da la balanza, sino más bien en guiarnos o en la composición corporal o en otros parámetros. Si ves, la densidad de medio kilo de grasa es diferente a medio kilo de Es mucho músculo. mayor. Sí, entonces el músculo al ser más denso ocupa menos espacio. Por eso también viene un mito re común que dicen el músculo pesa más que la grasa. En realidad el músculo es más denso que la grasa, entonces ocupa menos espacio en el cuerpo. Dos personas pueden tener el mismo peso y vos las ves y decís físicamente son re diferentes. Y ahí viene justamente que es por la diferencia en la composición corporal. Uno, en el consultorio más que nada, no busca bajar de peso, incluso a veces es contraproducente porque puedes estar perdiendo músculo, sino que lo que buscamos es bajar el Quemar las tejido grasas. adiposo. Claro, ¿por qué? Porque el tejido adiposo, por lo general en exceso, sobre todo el visceral, que es el que se almacena dentro de la cavidad torácica, o sea, rodeando los órganos, está relacionado con enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia. Entonces no es un tejido saludable. En cambio, que acá viene otro mito u otra frase muy común, el músculo quema grasa en estado de reposo. No sé si alguna vez escuchaste que dicen el músculo quema la grasa. Sí, porque nosotros tenemos algo que se llama metabolismo basal, que es la energía que que el cuerpo va quemando en el día. Y el músculo es un tejido metabólicamente mucho más activo que la grasa. Entonces, en estado de reposo, solo para que exista, que se mantenga en el cuerpo, quema calorías. En cambio, la grasa lo que hace es enlentecer el metabolismo. Por lo tanto, quemamos menos calorías si tenemos más grasa y quemamos más calorías si tenemos más músculo. músculos. Por lo tanto, es beneficioso tener en realidad más músculo que grasa. ¿Y por qué te decía que en realidad bajar de peso no siempre es lo ideal? Hay muchas dietas en las que se elimina el carbohidrato sobre todo, que lo que hace es que perdamos capaz que 3 kilos en una semana. Vos decís, Sí, ya listo, estoy llegué. bárbaro. Sí, en 10 días logré mi objetivo. Pero cuando nosotros perdemos peso muy rápido, por lo general es agua. ¿Por qué? Porque el músculo almacena líquido, porque lo almacena justo junto con el glucógeno. El glucógeno es todos los hidratos de carbono que se almacenan en el músculo. Si nosotros eliminamos la fuente de hidratos de carbono del cuerpo, o sea, las harinas, las masas, los panes, la papa, fideos, todos los hidratos, el cuerpo no va a tener glucosa y por lo tanto no va a almacenar nada. Entonces, directamente primero pierde todo ese glucógeno, pierde ese líquido, perdes 3 kilos y después que empezás a perder la masa muscular. Entonces, no siempre es un buen parámetro guiarse con el peso. Y otro motivo por el cual tampoco es lo ideal guiarse con el peso es que es bastante frustrante si uno no sabe esto. O arrancás el gimnasio, te empezás a cuidar y decís, me subo a la balanza y peso más, pero la ropa me queda mejor. Claro. Entonces ese también es otro indicio de decir, bueno, no hay que guiarse con el peso, sino que hay que guiarse en quizás cómo nos queda una prenda, también hay que guiarse en cómo nos sentimos. Muchas veces puede ser que nos empezamos a cuidar con la comida, hacer actividad física y tenemos más rendimiento físico. Por ejemplo, más fuerza o más distancia para correr o tenemos también más energía para en el día tener más actividades. Claro, un poco más de vitalidad, ¿no? Esa manera de sentirse pesado, abrumado cada vez que comenzás el día. Y está bueno, ¿no? Esto que decís de tener en cuenta que muchas veces subirse a la balanza no es el indicador de que uno está progresando, porque tal vez en los controles que realiza alguno de tus pacientes llegues, después de 20 días bajé simplemente medio kilo. Bueno, pero ese medio kilo, ¿de qué está compuesto ese medio kilo que bajaste? Bueno, existe otra forma de evaluar, o sea,
sea, hay una forma de evaluar la Sí. composición corporal, en realidad hay dos. Una es la bioimpedancia y otra es la antropometría. Son dos técnicas diferentes. La bioimpedancia utiliza una balanza que parece la que nos pesamos normalmente, pero tiene unos electrodos. ¿Por qué? Porque lo que hace es medir la rapidez con la que llega la corriente eléctrica de un electrodo a otro. El agua es el conductor de la corriente eléctrica. ¿Y dónde se almacena el agua? En el músculo. Entonces, cuanto más rápido pasa esa corriente eléctrica, significa que tenemos más músculo. Mayor cantidad de músculo. Cuando tenemos más grasa, la corriente eléctrica pasa más lento. No es que nos va a pegar una patada en el consultorio ni ahí, pero es una técnica. Y la otra forma... Es la pincita. Es la pincita, que Sí. esa es la antropometría, que se mide con la pinza los pliegues, también con la cinta los perímetros, podemos medir los diámetros de los huesos y en un software se calcula cuánta grasa y cuánto músculo tenemos. Esas dos son formas más eficaces de conocer nuestra composición corporal comparado con el peso. De todas formas, tampoco hay que buscar tener 0% de grasa. Claro, porque el cuerpo la necesita. El cuerpo la necesita, el cuerpo lo utiliza para regular la temperatura corporal, por un lado, también lo utiliza como protección de órganos y también la función hormonal. Todas las hormonas sexuales, por lo general, están relacionadas con el tejido adiposo, entonces eliminarlo no sería lo ideal. Hay que encontrar el equilibrio. Exacto. Más o menos en mujeres se dice que se podría tener un 30% de grasa y en hombres más o menos un 20% de grasa. Y ese sería lo recomendado. Y por último, que también es importante, es que tengamos una buena relación con la comida. Esa es otra forma de evaluar el parámetro de progreso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer dietas, entrar en una dieta, bajamos los kilos que queríamos o llegamos a la composición corporal que queríamos y después ¿qué hacemos? Volvemos a comer todo en gran cantidad y nunca llegamos a un balance. ¿Por qué? Porque la dieta vos bajás por hacer una restricción. No aprendiste nada. Recuperaste los kilos, volvés a entrar en una dieta. En cambio, también otra forma, como te decía, de evaluar el progreso es eso, decir, bueno, me cuido en la semana y tengo una reunión con mis amigos y como lo que quiero, tengo un asado y lo como tranquilo, tengo un evento, una fiesta o algo y como, pero el día siguiente puedo volver a retomar mis hábitos. Esa es otra forma de evaluarlo, entonces. Si no, no aprendiste nada. No es el peso, sino sería la composición corporal, cómo nos queda la ropa, cómo nos sentimos de energía y la relación que logramos tener con la comida. Eso sería lo ideal. Pili, muchísimas gracias siempre por ayudarnos a entender estas cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana, a la salud de nuestro cuerpo, pero principalmente, como lo decimos siempre, deben acercarse a una profesional, como por ejemplo a Pilar, y realizar todos los pasos, ¿no? Si uno quiere sentirse mejor, quiere cambiar su hábito de alimentación, lo puede hacer, pero todo es un proceso. Sí, todo es un proceso, todo se puede aprender y desaprender, así que están las puertas abiertas conmigo, con cualquier colega, pero lo importante es conocer que no siempre el peso es el mejor parámetro. Gracias, Pili. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos.